buenas tardes. La Presidencia de la Asamblea General y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República les han invitado a la conferencia La democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como proyecto político, a cargo del jurista italiano Luigi Ferrajoli. Esta conferencia se desarrollará aquí en el Salón Central de la Biblioteca del Poder Legislativo. Sean todas y todos muy bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí junto a nosotros y nos acompañan e integran la mesa el señor Presidente en ejercicio de la República Oriental del Uruguay y Presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, licenciado Raúl Sendic, el profesor Luigi Ferrajoli y el Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctor Javier Miranda. Excusamos al Presidente, que en algún momento se retirará de esta conferencia por razones de agenda propias de la función. Y ahora le invitamos al señor Presidente entonces a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, querido Luigi Ferrajoli. Es un altísimo honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias al doctor Javier Miranda, que fue el autor de la iniciativa, en realidad, que nos trajo la propuesta de poder hacer este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy, prestigian esta conferencia. Y no voy a hacer consideraciones sobre el contenido de la conferencia que dará el doctor Ferrajoli. Voy a hacer consideraciones sobre cuáles son los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta actividad en el Parlamento. Porque en realidad esta propuesta que nos ha traído Javier Miranda nos ha permitido dar el puntapié inicial para una serie de conferencias que nos permitan nutrirnos, enriquecernos en el contenido de nuestra democracia, que nos permitan enriquecernos también en la mirada estratégica que el país tiene que tener hacia la conquista de sus derechos, de nuevas libertades, hacia la conquista que el país tiene que tener hacia un mejor futuro, hacia el desarrollo. Por lo tanto, y quisimos justamente, muchas veces este tipo de conferencias se hacen en la antesala de diputados o en la antesala del Senado, y nosotros quisimos hacerla aquí en la biblioteca del Palacio Legislativo, porque consideramos que justamente este es un buen ámbito para poder desarrollar este tipo de actividades, que las vamos a desarrollar a lo largo de todo este año. Este año, doctor Ferrajoli, se cumplen 30 años del retorno a la democracia en el Uruguay. Y también se cumplen 200 años de los hechos históricos de 1815, que fueron de alguna manera fundacionales para el proyecto de país que estamos construyendo entre todos los uruguayos. Porque no se trata de fuerzas políticas, se trata de que este proyecto de país artiguista, fundado allá en 1815, que tuvo documentos tan importantes como el Reglamento de Tierras de 1815, que es uno de los documentos fundacionales de nuestro país y de nuestro proyecto de país, abarca y seguramente nos une a todos los uruguayos en ese objetivo. Así que creo que he tratado de leer algunas de las ponencias, de los escritos del doctor Ferrajoli, y esa concepción de poder, desde los derechos fundamentales del individuo, construir la forma de organización de la sociedad, la democracia que tenemos. Y desde que la Constitución cumpla justamente ese papel de ser una especie de guía conductora que haga prevalecer los derechos fundamentales en la construcción
de la convivencia, de la democracia, de la sociedad a la que aspiramos, parece una propuesta tremendamente profunda e interesante. Así que, bienvenido, agradezco a Javier la iniciativa, agradezco a todos ustedes la presencia hoy aquí que prestigia este evento y que seguramente nos va a permitir entusiasmarnos para seguir adelante con este tipo de iniciativas que nos van a permitir enriquecernos, intercambiar, nutrirnos de ideas para la elaboración conjunta del proyecto de país que entre todos estamos construyendo. Gracias, doctor Ferrajoli, por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al doctor Javier Miranda. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Presidente de la República en ejercicio, señor Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General, querido amigo Raúl Sendic, señores legisladores que nos cobijan en su casa, señores miembros del Poder Judicial y en particular ministros de la Suprema Corte de Justicia y exministros de la Suprema Corte de Justicia que nos acompañan, señores representantes de las fuerzas políticas de este país que construyen la democracia, señores representantes de la sociedad civil y también de la academia que nos acompañan. Cuando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República pensamos en convocar a esta actividad, teníamos los temores naturales que siempre tiene uno de decir qué capacidad de convocatoria tiene qué capacidad tenemos realmente de transmitir entusiasmo por un encuentro. Yo creo que esta sala, hermosa sala por cierto del Poder Legislativo que nos cobija, llena de gente, es un halago y nos genera entusiasmo en esta iniciativa, que como decía el señor Presidente en ejercicio, es una excusa para iniciar también una serie de actividades que seguramente estemos convocando desde la casa de la democracia representativa que es el Poder Legislativo. Profesor Ferrajoli, usted sabe el honor que significa para mí, para nosotros, para quienes trabajamos en el derecho y en derechos humanos, contar con su presencia. Muchas gracias por su presencia y a su esposa que también la acompaña infatigablemente esta tarea. La vocación de esta reunión es promover la deliberación pública, promover el debate, promover el intercambio de ideas. Creemos firmemente que vale la pena provocar la reflexión colectiva de temas que nos involucran a todos. La invitación a que el profesor Ferrajoli nos visitara en esta instancia era justamente a eso, a exponer una serie de ideas, para compartirlas o para disentir, pero en todo caso para deliberar, para provocar la deliberación. Como ustedes saben, muchos de ustedes conocen la obra de Ferrajoli, es un destacadísimo jurista italiano que participa de los debates actuales más importantes que se están dando a nivel mundial en materia de teoría del derecho, pero también de teoría de la democracia. Profesor radicado en Roma III, que yo vengo con libros para asustarlos de que tiene una producción bibliográfica formidable con una obra excepcional como es el Principia Iuris, apareció en italiano en 2007 y traducido al español ya en 2009 y que sin duda es una obra de referencia, no solo para los que estudiamos Derecho, para los estudiantes de Derecho, que somos muchos los que estamos aquí, pero también para la democracia. Sin duda también es un activista permanente en el debate político en Italia, pero también en Europa, e incluso en el intercambio con teóricos y activistas de otras regiones, y en particular de América Latina, donde ha sido especialmente muy bien recibido. Esta es la más breve presentación de Ferrajoli que quería hacer, lo que importa es escucharlo al profesor. El modelo de la democracia preconstitucional del Estado legislativo del derecho, el modelo tradicional, se caracterizaba como una democracia que consistía únicamente en un método de producción de las decisiones, es decir, en una dimensión solamente formal que quiere a qué hacer con el
quién y con el cómo de las decisiones, normas de competencia y normas procedurales que garanticen la expresión directa o indirecta de la voluntad popular. Esta es la democracia, según el sentido también etimológico de la palabra, poder del pueblo, y también la concepción de la democracia más difundida, hoy también, por grandes autores como Hans Kelsen, por mi maestro Norberto Bobbio, Schumpeter, Popper, la democracia como exclusivamente método, forma de las decisiones. Podemos llamar formal y procedimental esta noción de la democracia, que es una noción que tiene obviamente el grande vantaje de realizarse indirectamente a través de la representación, la representancia de la voluntad popular. Sin embargo, tiene como peligro la omnipotencia de la mayoría que ha producido y puede producir el suicidio de la democracia. No es una hipótesis de escuela, es lo que se pasó en Italia, en Alemania, donde el fascismo ha tomado el poder con medios legales y con medios legales ha destruido la democracia. Es sulla base de estos horrores que se ha producido una reflexión sobre la democracia después la liberación del fascismo. La descubierta que la omnipotencia de la mayoría puede también producir la supresión de la democracia cuando esta omnipotencia degenera en la identificación de un capo, de un jefe, como expresión orgánica de la mayoría. Esto es un peligro permanente de la representación política que se ha producido in paesi come l'Italia e come l'Alemania, naturalmente non in Spagna dove è stato un golpe di Stato, non las dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, esta omnipotencia tiene el defecto de producir el suicidio y también de ignorar el nexo conceptual entre derechos fundamentales y democracias. Solamente la garantía de los derechos de libertad, solamente la garantía del derecho a la instrucción produce una opinión pública consciente, una opinión pública y un pueblo que participa activamente, con cognición de causa, a la vida política. Es un nexo conceptual que también los teóricos de la democracia procedimental, piénsase a Kelsen, a Bobbio, han contradictoriamente admitido, hablando de condiciones mínimas que son sustanciales. Pues bien, estas condiciones sustanciales, que quiere hacer no con la competencia y el procedimiento, no con el quién y el cómo de las decisiones, ma con el contenido de las decisiones, han sido establecidas en las constituciones rígidas, entendiendo por constituciones rígidas normas establecidas como pactos políticos, pactos jurídicos también de convivencia, sobreordinada a todos los otros poderes, subordinada a todas las otras fuentes de derecho, con el efecto de deslegitimar las violaciones legislativas de las constituciones, las normas inválidas, y también deslegitimar la falta de actuación de los derechos fundamentales. Se ha producido un mutamento de paradigma.
del derecho y también de la democracia, por la relación isomórfica que siempre existe entre derecho y sistema político. En el modelo del Estado legislativo, basato sull'onnipotencia della mayoría, la ley era la fuente suprema. El positivismo jurídico que se ha producido con la modernidad, con las codificaciones, con el principio de legalidad, ha elevato la ley a fuente suprema e non era concepibile nell'immaginario giuridico qualche norma superiore alla ley. También en la teoría de la democracia no era imaginable una fuente más legítima de la mayoría. Ha sido una verdadera invención esta rigidez, con las cuales se ha patuito las precondiciones de la democracia, las precondiciones de la misma convivencia civil y pacífica en la forma de principio de igualdad, dignidad de la persona, derechos fundamentales, derechos de libertad, que significa lo que ninguna mayoría puede decidir. Y derechos sociales, que significa lo que cualquier mayoría debe decidir. Los derechos de libertad son derechos cui corresponden límites, prohibiciones, un paso atrás del Estado a garantía de la autodeterminación, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la habeas corpus. Los derechos sociales, que es una novedad del constitucionalismo del siglo pasado, requieren un paso adelante, es decir, un hacer del Estado, sobre la base que la sobrevivencia en la sociedad moderna actual no es un hecho natural que puede ser confiado a la voluntad de laborar, como diceva Locke, de trabajar, como diceva Locke. Locke escribía que siempre es posible sobrevivir regresando a los campos, hablaba en 1690, o siempre es posible sobrevivir emigrando en las tierras incultas de la América. Esta posibilidad no existe. El desempleo no puede ser considerato un efecto de la falta de voluntad de trabajar, es un hecho estructural. En la sociedad moderna, la sobrevivencia, la salud, la instrucción, la subsistencia, es un hecho social que depende de la integración social. Y, sobre todo, lo que hemos entendido y lo que es ignorado por la odierna ideología del mercado. Los derechos sociales son también la primera inversión económica. Sin garantía de la instrucción y de la salud no existe productividad individual, ni tampoco obviamente productividad colectiva. Es la experiencia histórica que nos dice esto. Italia, Alemania, Francia, los países de Europa son más ricos de otros países porque han garantizado los mínimos vitales. Son más ricos que su pasado. L'Italia del primeros 900 era un país muy pobre y su desarrollo económico se ha producido con la construcción del Estado social, que es una inversión económica y no solamente un fin a sí mismo. Pues bien, este modelo de la democracia constitucional que se realiza con la introducción de una dimensión sustancial que pertenece al contenido de las normas sobre la dimensión formal, produce un hecho, un fenómeno que teóricos, más grandes teóricos del siglo pasado, como Hans Kelsen, también Norberto Bobbio, considera
inconcepibile, el derecho ilegítimo, el ejercicio ilegítimo del poder. Porque las constituciones identifican esta esfera de lo no decidible, lo no decidible che, lo no decidible che non, prohibiciones y obligaciones que pueden ser violadas. Existe una divergencia inevitable, las normas prescriben, no describen, entre el deber ser constitucional y el ser del derecho vigente. Esto comporta no solamente la introducción de técnicas de garantías secundarias como la jurisdicción constitucional, que interviene en la esfera ilegítima de la política, no en la esfera legítima. Debe intervenir solamente en la esfera ilegítima, en la anulación de las leyes inválidas y no, obviamente, en la esfera legítima produciendo normas nuevas. Sin embargo, los derechos sociales que requieren una producción legislativa, la falta de esta legislación no puede ser censurada jurisdiccionalmente, mas esto no comporta la legitimación de esta inactuación. Yo creo que la ciencia jurídica, también la cultura política, debe ver en la inactuación un vicio, una violación de las constituciones. Pues bien, este modelo è entrato in crisi en estos años, sobre todo en los últimos 20 años en Italia, en Europa, por muchas razones. La principal de las cuales es el desarrollo de poderes salvajes, sobrestatales, extrastatales, de carácter económico y financiero, y también de carácter político, que se han sustraído a los límites y a los vínculos constitucionales. La globalización sobre el plano jurídico puede ser caracterizada como un vacío de derecho público y un pleno de derecho privado, y obviamente en ausencia de una esfera pública a su altura, los poderes económicos y financieros tienen la posibilidad de poner en competencia, en concurrencia a los estados y de dictar sus reglas a los gobiernos democráticos. Es una simetría entre el carácter global de los poderes económicos y financieros y el carácter ancora local del derecho y de la política, que rischia, está el peligro de una destrucción de la democracia representativa, porque se ha producido esta inversión de repuesto. No es la política que gobierna la economía, segundo un principio fundamental, no de la democracia, del Estado moderno, que después el feudalismo, después el Estado patrimonial, è nacido como esfera pública separata e sovraordinata sobre la esfera privata ed economica del mercato. Esta inversión contradice la natura misma, el rol mismo de la esfera pública, y ha producido una impotencia de la política que estamos experimentando en maniera drammatica in Europa. In Europa hemos un mercato comune, hemos una moneta única, ma non tenemos un gobierno europeo de la economía. Tenemos muchos países que no pueden gobernar su economía y no pueden gobernar su moneda, con el efecto que los mercados tienen la posibilidad de imponer sus políticas antisociales a los órganos comunitarios, con el rischio de un colapso de la democracia representativa, de la democracia constitucional, de la democracia sustancial, por
l'anti-europeísmo que se está desarrollando en casi toda Europa. Creo que frente a esta crisis, la política tiene el deber de reapropiarse de su rol de gobierno sobre la finanza y sobre la economía, que es necesario restaurar el primato de la política sometida a este pacto de convivencia, que es también un pacto de convivencia pacífica, que son los derechos fundamentales, sobre los cuales se basa la dignidad de la persona, el sentimiento de pertenencia a una comunidad de iguales, y restablecer, construir las garantías de los derechos, de todos los derechos, sobre todo de los derechos sociales, y restablecer la jerarquía entre constitución, política y mercado que hoy ha sido invertida. Esto comporta una rehabilitación de la función de gobierno de la política, que es una función de implementación, ante todo, de las garantías de los derechos fundamentales, y por otra parte es un rol de construcción de límites y vínculos a los poderes del mercado, a los poderes económicos y financieros, que son derechos fundamentales, el derecho de autonomía privada. Sin embargo, son poderes cuya estructura consiste en facultad cuyo ejercicio produce efecto en la esfera jurídica altrui, que debe ser sometido al Estado, contrariamente a esta tradición que considera solamente el Estado de Derecho, una expresión sintomática, como el lugar del poder, y considera el mercado el lugar de la libertad. Restablecer esta jerarquía, construir garantías, límites y vínculos no solamente a los poderes políticos, también a los poderes privados, es, yo creo, el papel de la política, obviamente del uso del derecho, en actuación a este pacto que es la Constitución, que es el constitucionalismo, como fundamento de la democracia misma, un papel de construcción de la democracia. La democracia es un artificio, todo el derecho es un artificio, es el producto de una construcción política, jurídica, que por el carácter performativo que tienen los conceptos, las instituciones en el sentido común, es también una construcción social. Las dimensiones de la democracia política, económica, social, se conectan entre sí porque solamente a través de las garantías de los derechos se produce también una posición de un espíritu, un sentido cívico de los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de la igualdad, la percepción de los otros como iguales, la dignidad de las personas, también las condiciones sociales y culturales de la democracia, y no solamente la dimensión. Es un rol de la política, yo creo, que hace de la política la actividad más noble y más gratificante, yo creo, por todos nosotros, los ciudadanos, y no solamente los políticos de profesiones. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a liberar al señor presidente en ejercicio. Permitirle solo un segundo. Bueno, gracias. Bueno, como les anunciara, yo tengo algún dispositivo de preguntas parboilizadas, como había adelantado, pero por favor les sugiero que hagan acerca las preguntas.
El último libro publicado en español de Ferrajoli se llama La democracia a través de los derechos. Seguramente algunas de las preguntas que vaya a hacer son preguntas muy obvias para algunos de los asistentes, pero viendo la pluralidad además del público, quiero también recoger preguntas obvias para no trabajar únicamente con cosas sobreentendidas. Decía, el último libro publicado se llama La democracia a través de los derechos. ¿Por qué ese nombre? Yo creo que ya el profesor ha explicado algo, pero ¿por qué la democracia a través de los derechos? La democracia a través de los derechos significa que la democracia consiste en la garantía de los derechos fundamentales. Se puede, yo creo, articular la democracia segundo muchas dimensiones. La democracia política, la tradicional democracia, la democracia formal, representativa, se plantea sobre los derechos políticos, es decir, los derechos, el derecho de voto, que es la dimensión necesaria, sin la cual no se puede hablar de democracia, una dimensión necesaria ma no suficiente a la construcción de la democracia constitucional. Después, derechos civiles, que son los derechos del mercado, de autonomía civil, de autonomía negocial, que como los derechos políticos son derechos poderes, los derechos políticos son la base de la esfera pública representativa, los derechos civiles son la base del mercado y tienen en común de ser derechos poderes cuyo ejercicio produce efecto en la esfera jurídica de los otros. Después, derechos de libertad y derechos sociales son los derechos que tienen que hacer con lo que ho chiamato la sfera de lo decidibile, lo que el ejercicio de la política, el ejercicio del mercado no puede lesionar y debe actuar. La democracia se construye a través de las garantías de todas estas clases de derechos. Podemos hablar de un modelo cuadridimensional de democracia. Democracia, la dimensión política asegurada de los derechos políticos, la democracia civil asegurada de los derechos civiles, que son derechos poderes, la democracia liberal, la liberal democracia que se realiza a través de la garantía de los derechos de libertad, la democracia social o socialdemocracia que se realiza a través de la garantía de los derechos sociales. Naturalmente es posible un sistema político que no tiene algunas de estas garantías. Sin embargo, la construcción de la democracia constitucional en nuestros países se plantea sobre estas cuatro clases de derechos. Clases de derechos que son siempre garantizables en manera imperfecta. No debemos ser conscientes que la constitucionalización de la igualdad, de la dignidad de la persona, de los derechos sociales, de los derechos de libertad, es una utopía positiva que no se realiza mai perfectamente. Se puede hablar de un grado de democracia, sin embargo el grado de democracia y la calidad de la democracia depende íntegramente de la efectividad de estas garantías, donde garantías son los deberes correspondientes a los derechos, prohibiciones o obligaciones correspondientes respectivamente a los derechos de libertad y a los derechos sociales a cargo de la esfera pública. La agresión a la esfera pública que estamos experimentando en Italia, en Europa, con la privatización generalizada, con el primado del mercado, es también una agresión a los derechos fundamentales, sobre todo los derechos del Estado social, los derechos a la instrucción, a la salud, con el argumento que tiene gastos. Yo creo que son muy más costosas la falta de estas garantías, como la experiencia enseña.
Relacionado con esto, la pregunta también apuntaba a una reflexión que usted recoge en varias de sus obras reiteradamente, aquella reflexión de Hobbes donde la razón de ser del Estado, el Estado es un artificio, el Estado es una creación humana, no es un hecho natural, la razón de ser de la creación de este artificio que es el Estado, y sobre todo el Estado moderno, es la realización de los derechos de las personas. Y de alguna manera las constituciones recogen esta estructura. Es tradicional que las constituciones tengamos una parte de enunciación de derechos y garantías y luego una parte orgánica. Y ahí hay una relación entre la parte orgánica y la parte de enunciación de derechos. Me gustaría entonces que nos ilustrara un poco sobre cómo este pacto fundacional que es la Constitución implica esa relación entre parte orgánica y parte de enunciación de derechos y garantías. Gracias por esta pregunta. Está un paradoxo en la storia del pensamiento político. Yo creo que el verdadero padre constituente, es un paradoxo naturalmente, del constitucionalismo ha sido el teórico del absolutismo Thomas Hobbes. En la primera página del Leviatano, Thomas Hobbes dice que el derecho es un artificio finalizado a la tutela de la vida. El grande Leviatano, es decir, el Estado, ha sido creado por garantizar la vida. Por la primera vez, la legitimidad del artificio jurídico no ha sido la divinidad, la naturaleza, la razón, no, el fundamento, lo que justifica l'artificio jurídico, l'Estado, el derecho es la tutela de la vida de los hombres en carne y hueso, es decir, de todos nosotros. Contra el estado de naturaleza, que es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, del bellum omnium, el pasaje al estado civil se realiza con el desarmo de la sociedad civil, la construcción de este artificio a tutela de la vida. Y a Thomas Hobbes, paradossalmente, se debe también la primera, probabilmente non la primera, ma la más relevante teorización de los derechos fundamentales, porque derecho subjetivo en nuestra tradición, el derecho de propiedad, el derecho de crédito, los derechos patrimoniales de la tradición civilística, de la tradición romanística, el derecho a la vida, que ha sido teorizado da Thomas Hobbes como el fundamento, la razón de ser del artificio jurídico, tiene el carácter del universalismo, es un derecho de todos. Todos mueren, este es el fundamento de la igualdad según Hobbes, y se construye con Thomas Hobbes l'idea del pacto social, del contrato social, finalizado a la garantía de este derecho fundamental, el solo derecho fundamental teorizado da Hobbes, que es el derecho a la vida. Pues bien, el desarrollo histórico del pensamiento político y de las instituciones ha producido un ampliamiento, una multiplicación de los derechos. No el derecho solamente a la vida, los derechos de libertad, el derecho de propiedad, piénsese a Locke, los derechos políticos, los derechos de los trabajadores, las diferentes generaciones, es una expresión de Norberto Bobbio, de derechos que corresponden a otros tantos generaciones revolucionarias, la burguesía, la clase obrera, las mujeres, que reivindican derechos contra el velo de normalidad que ocultaba precedentes opresiones y discriminaciones. La grande novedad del constitucionalismo es haber traducido este contrato social, que es una hipótesis teórica, una metáfora obviamente, el contrato social de los justnaturalistas, en un verdadero pacto de convivencia que se llama Constitución, que es un contrato social
en forma escrita que establece la razón de ser del artificio jurídico. El artificio jurídico no se justifica en ninguna otra manera que por su finalidad de garantizar la vida de los hombres, la libertad, la instrucción, la salud, sobre la base del hecho que la sobrevivencia, lo he dicho, es un hecho de integración social. Esta garantía, esta razón de ser, es el fundamento mismo de la unidad de un pueblo. Y hoy puede ser el fundamento de la unidad del entero género humano, porque tenemos una embrional constitución del mundo que es la Carta de la ONU, de tantas cartas constitucionales, de tantos pactos de los derechos universales, que confiere a todas las personas derechos fundamentales, a la vida, a la libertad y también derechos sociales. Lo que faltan son las garantías de esos derechos, garantías a nivel sobranacional. Y esta falta de garantía puede producir el peligro de una descualificación de los derechos, que pueden reducirse a una retórica, una lustra ideológica. En este sentido, hoy el problema no es declarar derechos, es actuar los derechos. Los derechos fundamentales, diversamente de los derechos patrimoniales, que se producen, nacen simultáneamente a sus garantías. El crédito simultáneamente al débito, la propiedad privada simultáneamente a la prohibición de la lesión de los bienes de propiedad, a la turbativa del ejercicio del derecho de propiedad. Los derechos fundamentales son producidas por normas categóricas, normas éticas, normas generales abstractas, no simultáneamente a sus garantías. No es suficiente establecer el derecho a la salud por establecer también la obligación a cargo del Estado de la asistencia sanitaria. Es necesaria una legislación de actuación, la introducción del servicio sanitario gratuito por todos, igual por todos. Esta legislación de actuación no es una opción política. Si tomamos en serio las constituciones, es una obligación, un vínculo de la esfera pública, cuya falta puede ser leída, debe ser leída como una violación, como un derecho ilegítimo. Esta es la novedad de los derechos fundamentales respecto a los derechos patrimoniales. Requieren actuación, requiere un papel nuevo de la política. La política tiene el deber de implementar estos derechos introduciendo las garantías. Esto no puede ser producido por la jurisdicción, que tiene un rol de control sobre las antinomias, la violación por comisiones de la Constitución, leyes inválidas. Debe ser actuado de la política a través de la introducción de garantías sociales de carácter universal y gratuito. Hoy en Italia se ha producido una monetización de la salud. La asistencia sanitaria es grabada de tickets, de balzelli, de formas de monetización que han negado el carácter originariamente gratuito. Hemos tenido el servicio sanitario insieme a la Inglaterra más avanzada. Hoy las políticas sociales impuestas por los mercados se han manifestado en una violación de estos derechos sociales que creo la cultura jurídica y también la cultura política debe reconocer como violaciones. Usted mencionaba en la última respuesta, en particular, lo que han sido verdaderos procesos revolucionarios en la construcción de los derechos y de las democracias y, en definitiva, traducidos en el pacto político que significan las constituciones. Mencionó la Revolución Burguesa, que seguramente tiene una fuerte referencia en la Revolución Francesa,
de 1789, las revoluciones obreras que van a impulsar los derechos sociales, particularmente la experiencia de la Constitución de Querétaro y la Constitución de Weimar. Pero también menciona al pasar, y con esto recojo una pregunta que viene de los asistentes, lo que ha dado el movimiento feminista o el movimiento de los derechos por las mujeres en la construcción de esas democracias. Una de las preguntas que venía es, ¿se podría reflexionar sobre la relación entre el grado de calidad de la democracia vista a través de los derechos con la participación igualitaria de las mujeres? O sea, si se quiere, este cambio que produce el ingreso también de la discusión en términos de género en la construcción de agendas de derechos y de democracia. Sí, este è un problema fondamentale perché nonostante l'affermazione del principio di igualdad, la igualdad entre de las mujeres respecto a los hombres no ha sido realizada, no ha sido actuada, por razones culturales, y no solamente por razones jurídicas. Yo creo que todas las conquistas de derechos son el fruto de una lucha. La lucha del movimiento feminista es una lucha que ha desvelado esta opresión, esta discriminación que ha sido legitimada por ideologías, la ideología de la inferioridad de las mujeres, un film Metasexo de la cual se ocupada Marina Graziosi, mis esposas. Esta idea, es decir, de una natural desigualdad. Las constituciones odiernas han establecido la igualdad formal, es decir, sin distinción de sexo, de religión, de opinión política. Esto significa que todas las diferencias, la diferencia de género ante todo, deben ser valorizadas como elemento de la identidad de la persona. Esto significa que la discriminación actualmente existente, como demuestra en Italia, en casi todos los países, la diferencia de poder, sobre todo en las cáricas más altas de la política, de la economía, es el producto de una discriminación que requiere, esto es una cuestión muy controvertida, normas transitorias de acción positivas que contestan esta. En el artículo 3 de la Constitución italiana se habla de obstáculos a la desigualdad que produzcan esta tendencial parificación que naturalmente no puede ser, sin embargo, afidada a estas medidas que son el reconocimiento también de la desigualdad. Creo que es un proceso cultural que, sin embargo, puede obtener por el derecho un reconocimiento fuerte con las garantías de la igualdad formal, realizada también con normas transitorias como la acción positivas, que producen también un sentido, una percepción, un sentido común. Siempre el desarrollo del derecho requiere también este progreso en el sentido común. Quiero volver un segundo sobre las constituciones y en particular sobre las constituciones rígidas. Una de las preguntas que llega a la mesa es que al referirse a constituciones rígidas, al control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, etc., debería mencionarse en particular a la Constitución de Estados Unidos de 1787, que por otra parte tuvo una enorme influencia en los procesos constituyentes en América Latina. Pero tal vez para aclarar algunos, las constituciones rígidas juegan sobre dos dispositivos.
dos dispositivos básicos, un proceso de mayores requisitos para la reforma constitucional, distinto al del proyecto de reforma de nuevas leyes, de derogación, abrogación o sanción de nuevas leyes. Uno de los mecanismos de rigidez de la Constitución es establecer mecanismos especiales para las reformas constitucionales, y el otro mecanismo es el de control de constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Yo creo que vale la pena, incluso por procesos que seguramente vivamos en Uruguay en un futuro próximo, reflexionar sobre la rigidez de la Constitución, tanto en su proceso de reforma constitucional, pero también sobre el control de jurisdiccionalidad de las leyes. La rigidez de la Constitución tiene dos formas posibles. La experiencia norteamericana de los Estados Unidos es una experiencia de rigidez conectada al carácter federal de los Estados Unidos, y a través de la famosa sentencia Marbury se ha establecido que las leyes de los estados, las leyes del Congreso no pueden contradir, no pueden derogar a la Constitución, ma por la idea de la separación de los poderes, la Corte Suprema no puede anular, no puede expulsar del ordenamiento una ley inválida, puede desaplicarla. Naturalmente, por el valor del precedente, esta decisión, sobre todo si es una decisión de la Corte Suprema, tiene el mismo efecto de una anulación. Sin embargo, es una desaplicación en el caso concreto, que después la cual la ley existe, continúa a existir, podría ser aplicada también. Esto creo que sea una buena razón por preferir, por considerar más garantista el control accentrado de constitucionalidad teorizado da Kelsen, es decir, el poder de la Corte Constitucional de anular la Constitución. Esta es la garantía jurisdiccional. Después están garantías primarias, es decir, la previsión de proceduras agravadas y también la previsión de la posibilidad de modificar algunas normas constitucionales. Y las constituciones más recientes, la portuguesa, la brasileira, han identificado en los derechos fundamentales, el principio de igualdad, la separación de los poderes, casi todos los principios constitutivos de la democracia constitucional, lo que ninguna mayoría puede modificar. Una rigidez absoluta, que es la expresión más correcta, yo creo, del paradigma del constitucionalismo rígido. En otros sistemas, como l'Italia, l'Italia tiene una constitución que es una de las primeras que tiene una constitución rígida, después el experimento austríaco. Tenemos una norma que requiere una mayoría absoluta y dos lecturas por el Parlamento, quindi una rigidez muy débil, muy frágil. Creo que el progreso del constitucionalismo consiste en el progreso de la rigidez y de sus técnicas de garantías. He observado recientemente en los procesos constituyentes en América Latina, acaba de referirse a la Constitución brasileña, hay algunos procesos constitucionales relativamente recientes, incluso polémicos en América Latina, de algunos estados. Tal vez podría... Aquí la pregunta en realidad dice qué opinión le merecen las reformas constitucionales, los procesos constituyentes que se desarrollaron en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Creo que es una pregunta bien de coyuntura y no sé qué tanto maneja esos procesos, pero sí creo que vale la pena una breve reflexión sobre lo que han sido procesos constituyentes recientes en América Latina, sobre todo en Brasil. Sí, las constituciones de última generación tienen muchos aspectos innovativos, muchos aspectos progresistas, sobre todo pienso a la constitución del brasileira,
También están normas retóricas, por ejemplo, el derecho de la naturaleza. Creo que estas fórmulas no tienen no son fórmulas que no respetan la gramática del derecho. Es muy más eficaz prever algunos bienes como fundamentales, demaniales, por ejemplo, sustraídos al mercado, y no hablar de un derecho de la naturaleza. Están algunas normas retóricas, yo creo, que son formas que se pueden aceptar en un texto constitucional, naturalmente, ma creo que las constituciones, esta es una opinión no compartida de muchos teóricos, deben tener un lenguaje cuanto más posible preciso, tasativo, e evitar expresiones genéricas, expresiones indeterminadas, expresiones non vincolantes. Está después el problema de carácter político, la grande opción entre parlamentarismo y presidencialismo. Sobre esta cuestión yo no tengo ninguna duda, como mi maestro Alberto Bobbio, por la democracia parlamentaria. In América Latina, en toda América existe una tradición presidencialista, que naturalmente es una tradición que requiere una fuerte separación de los poderes y que siempre tiene el peligro de una involución personalística, caudillística. La democracia parlamentaria, como enseñaba Kelsen, es la más representativa, tiene la característica de fundar sobre el compromiso todas las decisiones legislativas. Una persona sola no puede representar todos, y naturalmente esto es un sistema que ha funcionado en los Estados Unidos, que no han conocido ninguna involución fascista, sobre la base, en este caso, de una fuerte separación de los poderes, que en los Estados Unidos es muy fuerte: el Congreso, la Judicatura, el Poder Ejecutivo. Bien. Llevamos ya 1:10 en este encuentro. Creo que sé que estoy dejando algunas preguntas que han formulado de costado. Quería formular una última pregunta sobre la base de algo que recojo de los asistentes, que decía: ¿qué significa el constitucionalismo garantista como proyecto político? Un llamado a todos los partidos, políticos, a encontrar un ancla común, un espacio común. Y quiero recordar aquí uno de los párrafos finales del libro de la democracia a través de los derechos. Usted dice: para que se produzca un verdadero giro son necesarias dos condiciones. La primera es que el proyecto garantista diseñado por las constituciones se ponga como proyecto político y que en torno a él se desarrolle el más amplio consenso, gracias a la fuerza hegemónica que en el sentido común alcance los derechos constitucionales como intereses universales de todos. Yo quiero destacar este párrafo porque es mi convencimiento, disculpen que intervenga como opinión en esto, pero sin duda los procesos de reforma constitucional, los procesos constituyentes, en tanto procesos también refundacionales del pacto político, de reafirmación del pacto político, requieren grandes consensos y no, si se quiere, la utilización de las mayorías coyunturales para imponer un determinado modelo. Este consenso puede plantearse sobre el hecho que los derechos fundamentales son derechos de todos, en el sentido que son, por su definición misma, expresa el interés de todos. El interés general hoy se puede identificar con los derechos fundamentales, que son derechos de todos, y también con los bienes fundamentales, que son bienes de todos. La aria, la agua, los bienes vitales que deben ser desprivatizados, demanializados. Sería necesario un demanio
global, un demonio europeo, a través de la sustracción al mercado de bienes vitales como el agua y también como el área y los bienes como le spiagge, es una vieja categoría romanística. Y creo que este consenso tendencialmente universal puede ser el fundamento dell'artificial reason hoy. Frente a la razón política conjuntural de las elecciones, existe una aporía en la democracia, el consenso legato a los tiempos breves de las elecciones, a los espacios restringidos del Estado nacional, intereses globales como la supervivencia de la humanidad, la habilidad del planeta, la paz, la garantía contra catástrofes nucleares, catástrofes del medio ambiente, sea el interés de todos. Hoy la grande novedad, esta es una nota de optimismo naturalmente, con lo cual pues, podemos concluir, la humanidad es unificada da un interés común, que es, no es el interés nacional, no es el interés de clase, no es el interés de una religión, no es un interés de un sito económico, es el interés de todos a la supervivencia del planeta, della habilità del planeta, che richiede un intervento del derecho, un intervento della politica contro una ragione, la ragione economica del profitto, che è una ragione del tempo brevissimo e soprattutto una ragione dell'interesse personale e individuale, la ragione también política conectada con las dimensiones estatales de la democracia. Contra estas razones, hoy l'artificial reason que puede y creo debe que unificar todos, también el 1% de la humanidad que tiene la misma riqueza del 99%, en los tiempos longos el interés también de esos a la supervivencia del planeta. Esto significa que este interés común puede rehabilitar la razón de Hobbes, el artificial reason, lo que justifica el derecho, las instituciones democráticas. Naturalmente esta es una perspectiva optimística que es contradicta da intereses muy fuertes, que tiene también la capacidad de, a través del control de los medios, a través de la demagogia, que siempre es una risorsa del poder, puede prevalecer. Ma yo creo que el papel de la política, esto comportaría, sin embargo, una política sobreestatal, sobranacional. El papel de la política es la vieja idea de Thomas Hobbes, la garantía de la vida, la garantía de todos, que hoy es la garantía también de la supervivencia de la humanidad. Hoy el problema es que la humanidad tiene medios de destrucción que no existía al tiempo de Hobbes. Hoy el constitucionalismo pone una urgencia que no tiene precedentes. Ancora el constitucionalismo de la postguerra, contra los horrores del nazismo, era posible un nunca más. Hoy el peligro es que no hacemos en tiempo a decir el nunca más. El peligro es que las catástrofes pueden producirse, son catástrofes que los analistas prevén, existe una predicción
del tiempo breve por la salvaguardia del planeta contro il riscaldamento global, e la inercia de la política puede non permitir de decir el nunca más. El nunca más hoy, un nuevo constitucionalismo, tiene el grande, creo el más difícil papel de poner límites y vínculos a la economía, a la finanza, al crecimiento indeterminato, alla crescita indefinita, al desarrollo industrial sin límites, que puede producir la destrucción del medio ambiente. Esto rende muy urgente el papel de la política a nivel nacional y obviamente a nivel sovranacional. La construcción de una esfera pública sovraestatal que lentamente se ha producido, ma que hoy es en crisis, es, creo, el verdadero objetivo del constitucionalismo del futuro. Muchas gracias, profesor Ferrajoli, sinceramente ha sido un gusto. Soy consciente que quedan preguntas que se formularon que no vamos a hacerlas explícitas en el momento por razones de tiempo. La voluntad que teníamos, tanto el Parlamento Nacional en la persona del presidente de la Asamblea General como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, era contribuir a un debate que pensamos que vale la pena en el Uruguay, que es el debate constitucional, que si decidimos los uruguayos finalmente ir a una reforma constitucional, esa reforma constitucional recoja aspectos fundamentales del debate constitucional que está planteado en el mundo hoy, ¿sí? Y que hagamos caudal de una experiencia y de un desarrollo teórico además que nos parece bien importante. La voz del profesor Ferrajoli creemos nosotros que es una voz que ayuda en ese sentido, seguramente no la única, pero sin duda una voz ineludible en esa promoción del debate. Esa fue la voluntad que convocamos a esta reunión. Seguramente esto es apenas el inicio entonces de algunas conversaciones que creo que vale la pena que mantengamos, y esa fue la vocación. Quiero agradecer especialmente la presencia de todos ustedes aquí. Y esperamos los convocantes que haya sido útil, no tanto para evacuar dudas, sino sobre todo para empezar a formular las preguntas que deberíamos hacernos. Muchas gracias, especialmente profesor Ferrajoli. Muchas gracias, muy bien. Reitero el agradecimiento, les convoco a quedarnos 2 minutos más aquí en este lugar, ya que a pedido del presidente, hoy presidente en ejercicio de la República, que nos estuvo acompañando, de realizar este evento aquí en la biblioteca, es que nos permitimos, secretario Miranda, comunicarles, informarles de que estuvieron presentes aquí en sala el secretario Wilder Leal de la Comisión Administrativa. Está presente la prosecretaria María Elena Martínez, que la vamos a convocar a que pase aquí adelante, y también nos acompañó el prosecretario Fernando Perdomo. ¿Y para qué? Porque vamos a convocar también al director Rafael Andrade de la biblioteca, a la directora de área de gestión de biblioteca María Laura Bueno, al director de la Cámara de Senadores Juan Lista, para que el profesor pueda firmar los ejemplares de su autoría que están aquí formando parte de esta biblioteca, la segunda biblioteca en importancia de nuestro país, biblioteca pública, que abre sus puertas todos los días para que la ciudadanía pueda venir aquí a leer, y que ellos están aquí haciendo uso de una de las mesas de lectura de esta biblioteca. Así que, por favor, las autoridades mencionadas, si pueden pasar aquí adelante, así el profesor Ferrajoli nos puede firmar estos ejemplares y quedar como testimonio de su presencia
aquí en esta hermosa biblioteca del Poder Legislativo. Además también le vamos a pedir que firme el libro de visitas que tenemos aquí en la biblioteca. Por suerte no se compraron todos los libros, sino estamos hasta el domingo aquí en la biblioteca. Firmando entonces el libro de visitas, le agradecemos una vez más a la presencia al profesor Luigi Ferraioli, a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y serán convocados en una próxima oportunidad. Creo oportuno despedir también con un fuerte aplauso. Una más. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.